Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecer el espacio, la invitación a participar de este evento. Yo entonces les voy a hablar del impacto del CT en las imágenes de perfusión miocárdica, una visión desde el físico médico de cara a la dosimetría y la calidad de la imagen. Este es el contenido de la charla, una breve introducción para entrar en materia de cara a la dosimetría, después hablar de calidad de la imagen y también unas breves conclusiones. ¿Qué más introducción que esta, cierto? Para decir si necesitamos o no perfusión miocárdica con corrección de atenuación o el CT, y es la posición conjunta de la Asociación Americana de Medicina Nuclear y de la Asociación Americana de Cardiología Nuclear. Fíjense que este documento es de 2004, ya hace casi 20 años que ellos nos decían: siempre que esté disponible el CT, úselo, ¿sí? Siempre que esté disponible y sea factible, usted debería tratar de usar la corrección de atenuación y el gatillado en las imágenes para mejorar la precisión diagnóstica y utilidad clínica. Y con esa introducción, nada más que esa, entrar a la dosimetría, y digamos que acá es común que siempre tenemos preguntas acerca de las unidades, qué modalidad es. Entonces acá tenemos el CT, tenemos la parte de la medicina nuclear, qué metodologías utilizamos para hacer ese cálculo. Yo aquí rápidamente les voy a mostrar esta diapositiva que seguramente todos han visto alguna vez en las primeras clases de protección radiológica, de magnitudes y unidades. ¿Y por qué la traigo a colación? Y es porque se suele presentar confusión, porque uno habla de dosis y la magnitud física es la misma, ¿cierto? Siempre estamos hablando de energía por unidad de masa, pero tenemos distintas dosis. Entonces, yo hoy me voy a centrar en la primera, que es la dosis absorbida, que sería la más esencial, que es, como su nombre lo dice, qué tanta energía se está depositando o está absorbiendo una cantidad de masa, y esta es fácil de identificar porque tiene un apellido particular, ¿sí? A diferencia de las otras. Entonces, si vemos un Gray o las unidades de Gray, pues ya sabemos que estamos hablando de dosis absorbida. A diferencia de que si vemos Sievert, pues no sabemos, puede que estemos hablando de una dosis efectiva o una dosis equivalente. En esta charla, cuando veamos Sievert, nos vamos a estar haciendo referencia solo a las dosis efectivas. Importante, hablando de dosis de radiación, a veces perdemos de pronto del panorama el riesgo que tenemos, y es porque si bien trabajamos con dosis bajas, yo aquí estoy trayendo a colación un par de webinars que se han hecho estos días. Hay uno de la semana pasada y uno de hace 3 semanas de la Organización Internacional de Física Médica y de la ICRP, en la que retoman estos temas de el riesgo de la exposición a radiaciones ionizantes en dosis moderadas, que son del orden de 100 miligray. Digamos que ¿y por qué es importante además? Y es porque ustedes saben que nosotros, en general, las imágenes diagnósticas vienen creciendo exponencialmente. Cada año hacemos millones de imágenes diagnósticas más en el mundo. Y es importante, de hecho, nosotros tenemos algunos pacientes que son recurrentes, les hacemos estudios cada 6 meses de seguimiento, a veces hasta cada 4 meses, y dentro de las cosas que nos dicen la IOMP y la ICRP es que sí hay un riesgo y que hay evidencia que dosis superiores a 100 miligray, y de hecho evidencia creciente que dosis inferiores también a los mismos 100 miligray sí presentan un aumento de riesgo de cáncer en los pacientes. Y además ellos nos dicen que, digamos que una de las causas de llegar a esos 100 miligray pues son dosis recurrentes. Sabemos que la radiación o los efectos de la radiación son acumulativos. Entonces es importante, y aquí yo simplemente quiero traer esto que es información divulgativa, para que retomar, ya sabemos que en el umbral de lo que hacemos, o en el umbral de las radiaciones ionizantes en medicina, pues tendríamos de pronto en la parte inferior una placa dental, ¿cierto?, que es equivalente a un día de exposición natural, pero en el extremo superior estamos nosotros, o una de las modalidades que más ha entregado dosis de radiación es la medicina nuclear. Entonces, de nuevo, es como para hacer un llamado
y tener presente que si bien trabajamos con dosis bajas, esas dosis recurrentes en nuestros pacientes sí pueden generar un riesgo. Ahora sí, hablando de cómo hacemos el cálculo de la dosis en nuestros pacientes, pues tendremos que hablar de la dosis del CT más la dosis producto del radiofármaco administrado. Aquí voy a pasar rápidamente, tendremos que hablar siempre del índice de dosis en tomografía computarizada, ¿cierto? Que no es más que la dosis absorbida por una tajada de 1 centímetro de un Phantom, bien sea de 32 centímetros o de 16. ¿Sí? Es básicamente eso. Y el DLP, que es ese CTI multiplicado por el largo del scan. Y fíjense que estamos hablando de miligray las unidades y miligray por centímetro, perdón, entonces estamos hablando de dosis absorbida. Algo a lo que seguramente debemos llegar es a siempre poder reportar las SSD, que sería la dosis estimada por tamaño específico, para tener una dosis más real de lo que recibe el paciente, porque ya veíamos que esas dosis que tenemos, pues realmente son las dosis que recibiría un Phantom de esas condiciones. Puede que nuestro paciente sea más robusto o menos robusto que ese diámetro del Phantom, y entonces digamos que a cosas como esas es a lo que deberíamos llegar. Y este es el reporte del TAC que todos conocemos, o digamos que un reporte como estos son los que nos entregan todos los tomógrafos. Puede que cambie un poco de casa comercial, pero siempre tendremos un CTD IBOL, y al final digamos que lo que más nos va a interesar es el DLP total de ese estudio, y pues obviamente el tamaño del Phantom será supremamente importante. Ahora, digamos que para pasar de esas dosis absorbidas de lo que estamos hablando a una dosis efectiva, sabemos que en esas primeras clases de protección radiológica nos hablan que tenemos que corregir por un factor dependiendo del tipo de radiación, dependiendo de la radiosensibilidad de cada órgano, de la región específica. Digamos que acá se nos facilita la vida, y es que ya tenemos una tabla que nos dice, nos entrega unos factores de conversión que a partir del DLP multiplicado por ese factor, en este caso 0.014, si pensáramos en un paciente adulto, pues puedo llegar fácilmente a la dosis efectiva. Eso de cara al CT, de cara a la medicina nuclear, pues tenemos cosas como estas que de pronto nos asustan, porque además hay un montón de variables más cuando hablamos de medicina nuclear. Y en este, que es el formalismo MIR, digamos que tenemos un resumen también, afortunadamente, en el que tenemos la tasa de dosis absorbida, dependerá básicamente de la actividad que se acumuló en el órgano durante el tiempo por unos factores S que involucran también un montón de variables que vamos a mencionar aquí rápidamente. Cuando hablamos de la actividad acumulada, dependerá del tipo de trazador, ¿cierto? De la forma de ese trazador, de la forma química, de cuál fue la ruta de administración, depende del paciente, depende de los procesos biológicos y químicos, ¿sí?, propios del órgano. Al final, para llegar a cosas como estas, que sería poder encontrar el área bajo la curva, que es la actividad acumulada en el tiempo de ese órgano, y ya sabiendo qué tanta actividad retuvo el órgano, pues puedo decir qué tanta dosis le está entregando cada unidad de actividad a ese órgano. Entonces tenemos cosas como estas, y seguimos teniendo un montón de variables. Depende del tipo de radiación, de la energía, de los órganos fuente, de los órganos blanco, ¿cierto? Sin embargo, pues afortunadamente todo eso está resumido en los factores S, y además pues en la literatura encontramos tablas como estas que nos permiten, dependiendo de, digamos que es mucho más fácil estandarizar en diagnóstico que en terapia. En terapia pues sí no podemos tener cosas como estas, pero por ejemplo acá tenemos esta publicación que nos dice que en un estudio con Tecnesios-Stamibi hay que multiplicar por 0.0085 para obtener 1 milisievert a partir de cada megabecquerel administrado al paciente. También hay opciones en la web, hay calculadoras, hay aplicaciones web que uno puede utilizar que básicamente hacen lo mismo, y es que tienen unos factores de conversión que permiten a partir de la actividad administrada llegar a una dosis efectiva. Y este pues será el resumen, ¿cierto? Vamos a tener una contribución del CT y una contribución del radiofármaco, que para nuestro caso particular sería el DLP por 0.014 y la actividad en megabecquerel por ese 0.085.
Acá un ejemplo, esta es una paciente de nosotros del mes pasado, una paciente de 60 años, nosotros hacemos protocolo de 2 días, 15 milicurios cada día y solamente hacemos un CT en las imágenes de esfuerzo. El cálculo entonces de dosis para ella estará a partir de la contribución del CT. Tenemos un DLP total de 38, que es bastante bajo para una dosis efectiva de 0.053 milisievert, que si lo equiparamos, o generalmente cuando hablamos de dosis efectivas siempre nos referimos a un patrón de referencia que sería los estudios de las placas de tórax. Entonces diríamos, oiga, este CT de 0.5 tuvo una equivalencia casi que a 5 placas de tórax, entonces es bastante bajo. Y la dosis en medicina nuclear pues será 15 milicurios o 555 megabecquerel. Por ese factor que ya veíamos, le estamos dando al paciente 4.75 milisievert por cada imagen. Como son 2, pues al final tengo 4.92 milisievert producto de la administración del material radiactivo. Si uno va de pronto a la calculadora de la Sociedad de Medicina Nuclear, no sé si ustedes de pronto logran ver acá en este recuadro, creo que no se ve muy bien, pero bueno, ahí dice 9 milisievert. Digamos que esta calculadora es bastante cercana a los factores de conversión que yo les estaba mostrando ahorita. Y este es nuestro resumen de nuestra paciente. Fíjense que entonces recibió 0.53 milisievert por el TAC, más 9.42 de la medicina nuclear, del orden de 10 milisievert, y esto es bien importante y es porque digamos que la contribución del CT es bastante baja de cara a la dosis de radiación del paciente. Fíjense que la mayoría pues es producto de la medicina nuclear. Y quise traer esta diapositiva, no es digamos que la realidad, por lo menos en mis gamma cámaras, pero sí es la realidad de mi PET, y es que ahora creo que los equipos, y esperaría si no es así que lo empiecen a hacer, también están entregando un reporte de dosis de la parte de medicina nuclear. Entonces, si bien este es de un PET, pues tendría un reporte similar, digamos que al final en la práctica sería sencillo, y de hecho lo ideal sería que el mismo IMPACS o el PACS que tenemos tomara este valor que está en uno de los cabezales DICOM, con unos factores que cada institución pueda introducir de cara a sus protocolos, o bueno, dependiendo de sus pacientes, poder llegar a un cálculo automático de las dosis. Bueno, eso de cara a la dosimetría. Ahora hablar de calidad de la imagen, un poco desde la visión del Colegio Americano de Radiología. Iba a hablar algo de los controles de calidad, sin embargo, pues Marta ya afortunadamente habló de ello porque ya voy corrido del tiempo. Simplemente voy a mencionar que en un proceso de acreditación con el Colegio Americano, los controles de calidad son algo fundamental. Hay distintos tipos de pruebas con distintas periodicidades, con distintos responsables, pruebas del tecnólogo, del físico médico. Les va a pasar rápidamente. Nosotros digamos que también seguimos muy rigurosamente el protocolo del Colegio Americano, y pues tenemos unos registros asociados a cada gamma cámara históricos de todas esas imágenes. Entonces, rápidamente saltando del control de calidad del equipo, que es supremamente importante, ¿cierto? Saber que mi equipo está bien antes de poder empezar a trabajar con nuestros pacientes. Pasemos a hablar de la corrección de atenuación, y también ya lo decía Marta, y lo mencionaba en varios de sus ejemplos de artificios, cómo la corrección de atenuación es importante, o cómo el CT, digamos que evitaría esos artificios, ¿cierto? Y pues aquí este esquema es bastante sencillo, y digamos que es fácil entender también lo que está ahí, y es que si yo tengo un fotón que se esté generando más en la parte central, pues para salir hacia el detector, independiente de donde tenga el detector, va a tener que recorrer un mayor camino, ¿cierto? O sea, a diferencia de si tuviera un fotón por acá en la superficie, pues ese fotón va a tener menos probabilidad de interactuar con el tejido que hay entre el lugar de origen y el detector. Entonces, digamos que ese es el principio físico. Después, seguramente ustedes también han visto esta gráfica. Y acá lo que está resaltado en este cuadrito rojo
es el rango en donde nos estaríamos moviendo, y la línea azul representa la energía del tecnecio de 140 keps. Fíjense que nuestro escenario es poco alentador, ya lo sabemos, y pues tiene que ver con la calidad de nuestras imágenes, y es que casi que todo interactúa por Compton o por dispersión. Entonces eso va en contra de la calidad de la imagen. Bueno, rápidamente hablando de corrección de atenuación, voy a pasar a tratar de mostrarlo a partir de unos ejemplos. Hay dos tipos de corrección de atenuación. Si no tenemos CT, pues el equipo utiliza el método de atenuación constante de Chang, en el que se supone que siempre tenemos un mismo coeficiente de atenuación, cosa que de pronto va bien en tejidos como el cerebro, ¿cierto? No hay tanta variación, pero no va tan bien, por ejemplo, en las imágenes de perfusión, donde pues tenemos pulmón y tenemos aire, y después tenemos tejido y después tenemos hueso, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo suponiendo una fuente que emite 100 fotones y que cada uno de estos cuadritos fuera 1 centímetro. Digamos que al final, suponiendo que eso fueran 4 centímetros, de esos 100 fotones van a llegar 53 al detector. ¿Sí? Eso es lo que le va a permitir a la gamma cámara, conociendo cada uno de estos coeficientes de atenuación, decir, ah, bien, recibí 53, pero como sé la historia de ese fotón, entonces puedo devolverme a realmente saber que fueron 100 las desintegraciones que se generaron ahí. Si no tuviera el TAC, sino que lo hiciera por Shank, tendría este escenario. Entonces tendría 62 fotones en este ejemplo académico que llegarían al detector, y pues fíjense que la diferencia es de más del 10% que tendría cuando utilice el coeficiente de Chang versus el coeficiente ideal, que sería la corrección de atenuación por el TAC. Bueno, de esto también ya no lo mencionaba Marta, y es como, ¿cierto? Y bueno, y es el resultado de lo que veíamos ahorita. O sea, si no tengo una corrección de atenuación, pues va a haber un menor número de fotones, pues porque son los que están llegando al detector. Si tengo la corrección de atenuación, pues es la que yo ya decía. Ah, bueno, llegaron 53, pero si conozco la historia de ese fotón, sé que realmente se generaron 100. O sea que tendría, estas son las imágenes que vemos a diario, que ustedes ven a diario, como, pues una imagen dice más que 1000 palabras, como realmente la corrección de atenuación nos ayuda bastante. No voy a mencionar aquí esto en detalle, digamos que son los criterios para presentar las imágenes en un proceso de acreditación al Colegio Americano. Yo aquí simplemente quiero resaltar que cuando uno envía las imágenes al Colegio Americano, solo envía las imágenes de medicina nuclear, ¿sí? Si bien estamos hablando como todo el impacto del CT y los beneficios de tener el CT, el Colegio Americano no evalúa imágenes con CT, sino solo las imágenes de medicina nuclear. ¿Qué nos pide el Colegio Americano de cara al criterio de calidad de imagen? Y pues también lo resumía el doctor Cárdenas en la primera charla, y es ¿qué busca el clínico? Pues realmente lo que busca el Colegio Americano es que haya una documentación completa de las imágenes, ¿cierto? Entonces nos dice que vaya de pared a pared, que vaya desde el ápex hasta la base, que estén bien marcadas. Ese tema del marcaje es supremamente importante. Hacen mucho énfasis, fíjense que además lo resaltan, ¿cierto? La lateralidad en las imágenes, se tienen que enviar las imágenes de estrés y de reposo. Bueno, y este es un ejemplo de cómo uno debería enviar esas imágenes al Colegio Americano, ¿cierto? Debidamente marcadas, estrés, reposo, la lateralidad, bueno, que esté completamente documentado desde el ápex hasta la base. Hay que enviar las curvas de volumen, ¿sí? Este sería un ejemplo de cómo debemos enviar las imágenes al Colegio Americano. Y este es un ejemplo, perdónenme, ya me pasé. Estas son unas de las imágenes que nosotros enviamos en nuestro proceso de acreditación ya hace un par de años. Y bueno, digamos que para terminar, porque ya me alargué, la conclusión creo yo que es la misma que la introducción, y es que siempre que tengamos disponible deberíamos usar la corrección de atenuación, que la dosis de radiación digamos que no es un argumento para no hacer el CT, porque fíjense que realmente la mayor proporción de la dosis es de medicina nuclear,
que es muy importante para la corrección de atenuación, ¿cierto? Y al final, de nuevo, digamos que una imagen dice más que 1000 palabras, y es que el paciente sí se beneficia de hacer un SPECT-CT o de hacerle CT al SPECT, porque va a tener una mayor especificidad y sensibilidad en las imágenes. Muchas gracias.